estamos comenzando Mercado Central en este día jueves 11 de enero, el día después en que primero se presentó el proyecto, el famoso para atacar la permisología o para mejorarla, y el nuevo sistema de evaluación ambiental. Sí. El día también en que se conoció un nuevo informe de productividad en nuestro país, que va muy de la mano con ese proyecto de ley. Así que de todo eso tenemos harto de qué hablar hoy. Tenemos harto que hablar. Bien contenta de que enero nos está entregando tantos insumos, además de conversación en materia económica, ¿cierto? En materia política también, ciertamente, pero en materia económica también. Tú decías estos dos temas. Y si vemos lo que está pasando a nivel internacional, tenemos a Estados Unidos entregando datos de inflación hoy, y además ayer hubo una notición de la aprobación de varios fondos de ETF para bitcoins. Acá hay harta sigla que explicar, harto comentario también que hacer sobre cuáles podrían ser los próximos pasos, cuál es el impacto que puede tener esto en el mercado chileno, así que quédense con nosotros para saber más al respecto. Y repartimos revisando los titulares que están marcando la jornada cuando son las 9:02. Resumen informativo en Mercado Central. El gobierno presentó un proyecto para reducir la permisología. Según el gobierno, la reforma reduciría en hasta un 70% los tiempos de proyectos de inversión. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la celeridad en su tramitación. La ministra Maysa Rojas cifró en más de 10 los asistentes a las reuniones en la casa del lobista Pablo Salaquet. La titular del Medio Ambiente aclaró que se conversó de la visión del gobierno sobre la industria de la salmonicultura. Y pasamos a la discusión en torno a la reforma previsional. Los diputados de la Comisión del Trabajo aprobaron otorgar un periodo de transición de 2 años al nuevo sistema. Por primera vez, los parlamentarios rechazaron artículos. Estos fueron los referidos a los mecanismos de cambio de comisión de flujo a saldo. Perú oficializó estado de emergencia en 5 regiones fronterizas con Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad tras la ola de violencia. La presidenta de ese país, Dina Boluarte, le expresó su solidaridad y el deseo de trabajar junto por la democracia a su par, Daniel Noboa. Y se los comentábamos al inicio del programa, el regulador de Estados Unidos aprobó 11 fondos para operaciones con bitcoins. Esto permitirá por primera vez ofrecer a todos los inversionistas exposición a la criptomoneda más grande del mundo. Y los mercados están operando con algunas ganancias. Atenta a las cifras de inflación que entregará hoy Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 están subiendo 0,09%, pero los del Dow Jones están cayendo 0,03%. El tipo de cambio anota su segunda jornada a la baja. El dólar está cayendo 4 pesos a 913. Mercado Central. Cada mañana una buena inversión. Y vamos a partir hablando de productividad con nuestro siguiente invitado. Hoy día nos acompaña el economista Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Vamos ya a estar conectados con él porque ayer, Gaby, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad publicó su informe anual, en el que, ¿qué es lo que se advierte? Que el año pasado la cifra de productividad cayó entre un 1,8 y un 2,4% en 2023, es una caída bastante importante. Hubo un aumento de las horas trabajadas, pero lo producido en ellas fue prácticamente lo mismo que en 2022. Sí, efectivamente. Y para hablar de ese tema, como lo decíamos, ya está conectado con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Rafael Berguán. Rafael, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Constanza. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. Bien. Te saludamos. Buenos días. Feliz año todavía. Feliz año. Bien, sí, 11 de enero todavía estamos recibiendo. Al menos nosotros no damos feliz año, pero lo recibimos. Sí, establecimos que era hasta el 6 de enero, pero felices también de recibirlo. Buenos deseos también para 2024. Y partamos con un deseo que hemos tenido ya hace un buen tiempo de elevar la productividad en Chile. Es un problema de muy larga data. Hablábamos recién de la caída que hubo en 2023, fue levemente menor a la que tuvimos en 2022, porque 2021 fue un año bien atípico, pero hablemos de lo que pasó el año pasado. ¿Qué influyó en esta caída que tuvimos en la productividad? Bueno, ustedes saben que la productividad, que es la capacidad que tienen los países de hacer más con lo mismo, sí. Es conseguir producción de bienes, de servicios, ¿no es cierto?, sin usar tantos recursos productivos. Por eso los países desarrollados trabajan menos, incluso invierten menos y liberan recursos para consumo, pero lo hacen mejor que nosotros. Ese concepto que llamamos los economistas productividad es un concepto que es más bien estructural, no debería depender tanto del día a día y por lo tanto en general está afectado por factores que son factores que tienen larga data. Entonces sí, el año pasado, yo les voy a dar la cifra fue
porque uno hace unas estimaciones dependiendo de los supuestos, algo en torno al menos 2%. Es harto, es como que el producto de Chile hubiera caído 2% como resultado de la desaceleración de la productividad. Pero la verdad que esto ya refleja algo que se ve hace al menos 15 años, y es que en esta materia, en la capacidad de hacer más con lo mismo, la economía chilena ha estado más bien estancada. Hay años que ha subido, años que ha caído, pero se mueve en torno al 0%. Al punto que si tú miras la productividad de Chile hoy, está más o menos al nivel que tenía el 2003. O sea, eso ya no son 15 años, son 20 años. Sí. Subió, después cayó, volvió a subir, volvió a caer, y al final estamos hoy día más o menos en el nivel que teníamos en el 2003. Ahora, en dos líneas. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Lamentablemente, las agendas de productividad se llaman en economía agendas microeconómicas, no macroeconómicas, porque tienen que ver con cosas pequeñitas, individualmente, estoy exagerando, insignificantes, pero que en conjunto explican que no seamos Canadá, Noruega, Estados Unidos o el partido o el país al que tú aspires a replicar. Y esa agenda microeconómica tiene muchas cosas, pero si yo tuviera que agruparla en dos grandes cosas, para ponerles título, diría que tiene que ver con las dos principales instituciones en una economía. Que el mercado funcione mejor, que haya más competencia, y que el Estado funcione mejor. Es decir, modernizar el Estado. Y en esas materias es donde la Comisión hace estudios y, en general, hace recomendaciones. Y bueno, estamos todos más o menos de acuerdo con esto. Ustedes saben cuál fue la palabra en economía del año pasado clave. Fue permisología. Claro. Y tiene que ver con que todos nos pusimos de acuerdo en la izquierda y la derecha y el centro de que hay que avanzar en esa materia, por ejemplo. Y ya vamos a hablar de eso, del proyecto que se presentó ayer, finalmente, ¿cierto?, por parte del gobierno. Pero, Rafael, yo quiero preguntarte primero una cosa que puede parecer bien básica, pero para entender cómo se mide la productividad. Cuando decimos cayó la productividad de nuestro país, ¿qué significa en la práctica? Sí, bueno, significa ¿qué es lo que se mide, digamos? Sí, claro. Lamentablemente, y esto solo en dos líneas, hay variables que se observan en economía y otras que hay que estimarlas como una especie de residuo. ¿Qué es lo que observamos con certeza? El empleo. Sabemos quiénes somos, nos miramos, nos contamos, tenemos los censos, tenemos al INE que calcula, va y registra el empleo, etcétera, para pagar impuestos, para saber quién trabaja dónde. Eso es algo que lo podemos hacer mal, pero lo podemos ver, lo podemos tocar. Por lo tanto, la parte de empleo que explica crecimiento, producción, actividad, la conocemos. Después tenemos una medición de lo que se llama el capital, que son las máquinas, pero eso es un poquito más difícil de medir porque además el capital se puede empezar a quedar obsoleto, etcétera. Entonces la calidad es difícil de medir, pero se mide también. Entonces tenemos empleo, tenemos capital y tenemos producción. Pero hay ocasiones en las que el país es capaz de crecer, y eso es lo que hacen las economías más avanzadas, con la misma cantidad de empleo y capital. Entonces, ¿cómo pudo haber crecido si no hay más gente trabajando, si no hay más máquinas? Empezamos a usar ese trabajo y esas máquinas de mejor manera. Esa diferencia entre la actividad económica que no se observa en el empleo y en el capital, lo llamamos productividad. Es una especie de residuo. Ahora, ¿qué puede? ¿Es magia? No, no es magia. Si tú mejoras la capacitación, el mismo empleo produce más. Sí. Si tú tienes innovación de manera tal que las máquinas son máquinas más, por ejemplo, un computador más rápido. Esto que estamos haciendo ahora de teleconversar, implicó que yo no tuve que subirme al metro, no tuve que esperar la entrada del edificio, no tuve que hacer fila, bla, 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 y estoy acá y voy a colgar y voy a estar trabajando de inmediato. Soy la misma persona, son las mismas horas, pero genero más actividad. Tú estás siendo más productivo. La sociedad chilena está siendo más productiva. Nosotros no tenemos el placer de tenerte personalmente aquí, pero tú estás siendo más productivo y por lo tanto la sociedad chilena. Ese es como el esquema, ¿o no? Sí, pero déjame decir una cosita más, porque lo anterior era muy obvio, pero una cosa que no es tan obvia. También depende mucho de cada uno y cada máquina donde se usan. Estamos teniendo una falla de la zona central de Chile, cuando el productivo mucho más bajo. Ahí sí me ven. Ahora sí, ahora te escuchamos. Sí. La tecnología no se jugó una pequeña mala pasada cuando estaba hablando. Sí, son más productivos, pero a veces también hay problemas de comunicación. Pero ahora ya estamos conectados, Rafael. Estamos con un problema ahí de... Vamos a volver a conectarnos con Rafael Berguán, el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que ayer presentó este informe que básicamente nos dice que pese a que estamos trabajando más horas, estamos produciendo lo mismo. Y eso significa que somos menos
productivo, finalmente. Tiene que ver con una serie de elementos. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha establecido una serie de reportes también sectoriales. Siempre se habla de la educación y la falta de educación técnica como uno de los talones de Aquiles también de la economía chilena para volvernos más productivos. Claro, y decía en términos de las cifras que estamos igual, en términos de productividad, que estamos igual a hace 20 años, sí. 2003, o sea, y han pasado 20 años, ya ha habido un, digamos, crecimiento de la población, de la economía, etcétera, desarrollo de tecnología. Estamos retomando el contacto con Rafael Berguán, ya lo vamos a tener ahí en contacto para digamos, continuar con ahí lo que nos está diciendo. Ya estamos estamos en eso, estamos en el proceso, pero en el fondo es como da la sensación de que perdimos 20 años. O sea, la discusión de productividad es una discusión que viene hace bastante rato, ¿cierto? Sí. Tal vez la buena noticia, como decía Rafael Berguán, es que si hay algo en el que todo el mundo estuvo de acuerdo el año 2023, aquí en Chile, es en la necesidad de atacar la permisología o de mejorarla, y que eso tiene directa relación con la productividad. Y por supuesto que eso es una buena noticia. Pero hemos perdido 20 años, da la impresión, si uno mira las cifras. Bueno, y se hablaba que en el informe que se presentó ayer, que tuvimos una contracción en un rango de entre 1,8 y 2,4% de la productividad, pero también va variando en términos de sectores. Y revisaba ayer, las mayores contracciones se vieron en comercio, hoteles y restaurantes, seguido por la minería. Ahora, en el caso de la minería, aquí hay una característica del sector, que es cada vez más difícil producir cobre, pero llama la atención la contracción en el comercio de hoteles y restaurantes. Ya tenemos a Rafael Berguán en línea para que nos explique también a qué se debe esta contracción en este sector en particular. Rafael. Sí, ahora me escuchan bien, ¿no? Ahora sí, perfecto. Sí, bueno, son los costos de implementar tecnología nueva. Justo cuando lo estabas diciendo, ¿ah? Sí. Mira, lo que pasa es que al final, como te decía, no es posible tener claridad exacta con respecto a lo que ocurre con la productividad en un año en particular. Uh-huh. Hay sectores, hay mucha heterogeneidad. Hay sectores que además venimos saliendo de un periodo muy anómalo por la pandemia, que significó fluctuaciones gigantescas que no habíamos enfrentado en 100 años en la economía mundial, en términos de, ¿no es cierto?, las restricciones sanitarias y otras cosas. Y muchos sectores están rebotando como resultado de la caída que tuvieron en la pandemia, o se están volviendo a ajustar a la, entre comillas, normalidad de largo plazo, después de que se expandieron mucho durante la pandemia. Entonces nosotros lo que hacemos es que tratamos de entregar una mirada un poquito más a mediano plazo, y por eso al final las cifras las presentamos en periodos, por ejemplo, de 5 años, de 3 años, de manera tal de tener una mejor aproximación a la evolución más estructural. ¿Ah? Y ahí es donde uno ve que la cosa en algunos sectores cae 2, en otros sube 3, pero en promedio está en torno al 0%. Estamos conversando con Rafael Berguán, economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rafael, y ayer, al momento de presentar este reporte que estamos comentando, tú mismo comentabas que hay que buscar fórmulas para abordar como cuellos de botella. El proyecto que se presentó ayer para agilizar los permisos, el llamado de la permisología, ¿va a ayudar en esto? ¿Va en ese sentido? ¿Es correcto? De todos modos, la verdad es que, bueno, son proyectos estos, ¿no es cierto?, que tienen que empujar el Ejecutivo. La Comisión es pública, pero es independiente, hace las recomendaciones y luego el Ejecutivo ve cuáles son las prioridades. Pero estamos totalmente alineados. Yeah. Fuimos capaces durante los últimos años, como resultado de informes que nos pidió la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y ahora el presidente Boric, en la misma línea, tratar de entender cuáles son las barreras que están impidiendo que la regulación, no que sea demasiado alta o demasiado baja, es que no sea correcta. Yeah. Uno lo que busca es una buena regulación, y eso pasa por tener un sistema de permisos que proteja lo que nos interesa como sociedad, por ejemplo lo sanitario, por ejemplo la seguridad, por ejemplo los recursos naturales, etcétera, el medio ambiente, etcétera. No es crecer a cualquier costo, es crecer de manera sustentable, dejándole mejores recursos a las futuras generaciones, etcétera. Y el sistema de permisos en Chile, hay un acuerdo transversal que es un sistema ineficiente, es un sistema que impide que haya inversiones que serían buenas para el país en el largo plazo. Es un sistema muy incierto en el que ni siquiera los inversionistas saben muy bien lo que se les va a exigir. Y finalmente es un sistema muy inestable porque va cambiando muy rápidamente en el tiempo las exigencias que tienen que enfrentar. Entonces, en ese contexto, el proyecto que se presentó ayer
de parte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, las ministras Rojas y el ministro Grau, está totalmente alineado con buscar una manera de mejorar el funcionamiento de esa regulación para que Chile pueda crecer sustentablemente. Ya, y uno debiera esperar entonces que si este proyecto obviamente tiene que pasar todavía por la tramitación y aprobarse, pero si es que este proyecto se aprueba, ¿nuestra productividad debiera automáticamente aumentar? Bueno, lo que ¿Hay un cálculo de cuánto podría aumentar? Hay estimaciones de más o menos un aumento en una caída, vamos a decir, en 1/3 del tiempo que hoy día toma aprobar un proyecto. Por ejemplo, entonces mira, porque esto, insisto, esto no es para aprobar proyectos, esto es para que la aprobación o rechazo se realice de mejor manera desde el regulador, ¿de acuerdo? Hay muchos proyectos que no hay que aprobarlos porque no cumplen con las exigencias que nosotros nos imponemos como país. Pero en aquellos proyectos que se aprueban en promedio, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una desaladora, que hoy día es tan importante en el norte para generar agua, ¿no es cierto?, desde el mar que sirva para, por ejemplo, regar, etcétera. Una desaladora en Chile tarda más o menos 11 años en ser aprobada. Desde el momento que se pide la autorización hasta que éste finalmente empieza a funcionar. 11 años. Se estima que con este proyecto de ley, que por cierto tiene que ser discutido y eventualmente mejorado en el Congreso, para eso existe el Congreso, este proyecto de ley podría generar una reducción de más o menos entre 4 y 5 años en la aprobación de esos proyectos para una desaladora. Entonces imagínate, con los mismos recursos, la cosa la haces en la mitad del tiempo, eso es doblar la productividad de esa actividad en particular. Sí, efectivamente. Ahora, lo que ha buscado el gobierno hace un tiempo es elevar la productividad de manera importante. De hecho, en la cuenta pública de 2023, de 2022, en realidad el presidente llamaba a aumentar la productividad en 1,5%. Después de la presentación del proyecto de permisología, ¿dónde debiésemos poner el foco para poder lograr ese objetivo? Mira, yo creo que hay muchas materias, como decíamos antes, porque esto es una discusión microeconómica. Hay que seguir avanzando en términos de competencia de mercado, aunque estas cosas están conectadas, solo una línea. Sí. Tú ves que si nosotros mejoramos el sistema de permisos, ¿cuáles son las empresas que tienen más dificultad para cumplir con las exigencias necesarias, pero que a veces tardan demasiado tiempo? Las empresas pequeñas. Porque las empresas grandes, al final del día, tienen un equipo de personas dedicadas a cumplir con la regulación. Las empresas pequeñas, cuando la regulación no es la adecuada, no es la correcta, simplemente muchas veces no pueden esperar los 11 años y terminan no realizando el proyecto. Si tú entonces tienes un mal sistema de permisos, tienes más dificultades para tener empresas pequeñas, que son las que después, cuando crecen, compiten con las grandes y las obligan a mejorar. Entonces, eso que los economistas llamamos competencia, se ve dañado, por ejemplo, cuando el sistema de permisos no es el correcto. ¿Te fijas? Entonces ahí hay una conexión entre permisología, competencia y funcionamiento del mercado. Ahora, ¿qué otro gran tema tenemos, por ejemplo, pendiente en Chile y en el cual la Comisión ha trabajado varias veces? El tema de capital humano, lo decimos los economistas, es decir, educación. Pero educación no solo muy importante a nivel de liceo, a nivel de escuela, a nivel de universidad, educación como un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es capacitación. Y tenemos un sistema de capacitación que el diagnóstico claro, está fallido, y tenemos que avanzar en esa materia también para que las distintas personas en los lugares en los que trabajamos podamos funcionar con más valor agregado. Rafael, en el reporte que dieron a conocer ustedes ayer, se ahonda también por primera vez en la productividad laboral. ¿Qué es lo que se encontró ahí? Bueno, ¿y qué se define como productividad laboral también? Claro, es que la productividad laboral, nuevamente son cosas un poquito técnicas, pero es básicamente el valor agregado que genera una hora de trabajo. Es un concepto similar al que nosotros típicamente calculamos, que es lo que se llama productividad total de factores. Pero la productividad total de factores tiene que ver con el trabajo, pero también con las máquinas, con el capital. La productividad laboral se enfoca exclusivamente en el trabajo. Y es una variable que tienden a medir todos los países y permite, por lo tanto, hacer comparaciones internacionales. La otra productividad, la primera, en los países en desarrollo típicamente no se mide porque tienen incapacidad de hacerlo, qué sé yo. Entonces la productividad laboral es una manera complementaria, alternativa de mirar los datos. Y lo que hemos encontrado es que tiene un comportamiento muy similar al de la productividad total de factores, y la productividad laboral en Chile básicamente está estancada más o menos desde el 2015. Eso es complicado porque la productividad laboral está muy directamente relacionada con el salario.
porque es el valor agregado por hora de trabajo, ¿te fijas? Entonces, hemos encontrado también, es simplemente una manera complementaria de seguir avanzando en términos de entender el diagnóstico con respecto a qué tan eficiente o ineficiente está siendo el país. Sí, estamos conversando con Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Lo comentábamos recién, la productividad también está ligada a los temas de los permisos, por lo que se presentó también ayer una iniciativa que ahora tiene que pasar por el Congreso. Algunas cosas requieren cambios a nivel ejecutivo, pero hay cosas que deben pasar por el Congreso. Y una de las que llamaban la atención, Connie, y que lo comentaban también hoy día en Pauta de Análisis, es la eliminación del Comité de Ministros, de este esfuerzo de política. Claro, de despolitizar finalmente la tramitación ambiental. Entendiendo que puede ser una traba, pero entendiendo también que la política juega un rol importante al momento del desarrollo, de la instalación de proyectos. ¿Cómo se pueden combinar ambos mundos? ¿Era necesaria la eliminación del Comité de Ministros? Mira, es muy importante y a veces en el debate esta cosa se mezcla, creo yo, en mi opinión, equivocadamente. La política no puede estar supeditada a la economía. Es la economía la que tiene que estar supeditada a la política. En democracia, desde la política se ponen los énfasis, se construyen las agendas en términos de prioridad y se decide qué es lo que queremos alcanzar. Pero la economía, que es una disciplina que pretende desde una mirada técnica colaborar en ese proceso, está supeditada entonces a eso. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente la política tiene que jugar un rol, sobre todo en una discusión que tiene que ver con temas medioambientales, que son temas, entre comillas, recientes y que generan un montón de dificultad en el proceso, en los que hay muchos intereses económicos que a veces sacrifican el interés público completo, etc. Pero ¿qué sucede? Que una cosa es que la política tenga mucho que decir y definir en definitiva si va a seguir un determinado camino. Una cosa distinta es que no miremos la evidencia técnica en materias que tienen que ver justamente con eso, con los estudios que se hacen en la academia, en los lugares donde, ¿no es cierto?, se piensa en estos temas. Entonces, el comité político está básicamente hoy día cumpliendo un rol que le corresponde más bien a la técnica. Es la mirada técnica, la mirada basada en evidencia, la mirada que permite comparar la experiencia de países como Canadá, por ejemplo. Estamos conversando con el economista Rafael Berguán. Se nos cortó la comunicación, pero ya vamos a retomar. Sí, él comentaba algo importante también de la presencia de la política, pero decían que no tenía que ser parte de la tramitación ambiental, que es un tema más bien técnico, pero que sí se tienen que incluir a la hora de los grandes lineamientos, ¿no? Claro, porque a veces aparece que como que la culpa de todos los males es la política en este tipo de temas, o en este tipo de, por ejemplo, en el tema de la evaluación de medioambiental de proyectos, y que hemos tenido casos, incluso el caso más dramático, tal vez en el momento en que se renunciaron 2 ministros del área económica al gabinete a raíz de un rechazo que hubo a un proyecto en el comité de ministros. Entonces, efectivamente, la política, dice Rafael Berguán, y ya retomamos el contacto contigo, tiene que tener un rol, pero no tiene que ser, reemplazando la visión técnica. ¿Tú crees que va entonces está bien encaminado este proyecto al eliminar el comité de ministros, o tú crees que debiera igual participar la instancia política, pero a través de otra institución? No, mira, yo creo que una vez que se definen los elementos principales en términos de si estamos dispuestos a avanzar en determinadas direcciones, la aprobación final o no en ese contexto político de un determinado proyecto tiene que depender de cuáles van a ser los costos que el proyecto va a generar. Eso hay que medirlo en términos de especies nativas, cuánta gente va a trabajar o no en el proyecto, qué impacto en definitiva va a tener. Y esos análisis se hacen desde los datos técnicos. Tenemos que poner los datos técnicos sobre la mesa, tenemos que ver, por ejemplo, la experiencia de Canadá y Australia, que son 2 países donde la minería juega un rol fundamental. Noruega, donde la salmonicultura juega un rol fundamental, pero entendemos que son industrias que también tienen desafíos medioambientales. Entonces uno tiene que mirar los datos para saber cuáles son las mejores tecnologías disponibles, si se está contaminando mucho más o no que lo que se debería, dado que hay una actividad económica determinada, etcétera. Eso tiene que estar basado en información técnica, en información de expertos que conozcan la experiencia internacional y sepan mirar los datos.
Ahora no quedó, sé que tenemos que cerrar, pero lo que no pasó es que algunos sostenían que esta instancia técnica debía ser como un ente autónomo tipo Banco Central, que siempre es como que se da como ejemplo de la autonomía por autonomacia. Pero eso no pasó, o sea, igual sigue dependiendo finalmente el nombramiento del jefe técnico, depende del presidente. Sí, ese es un debate que se da en todas partes. Tú te acuerdas también que, por ejemplo, se habla de la necesidad de tener un INE autónomo. Sí. Y tú tienes experiencias de todo tipo en todas partes. Y yo creo que hay que estar abierto a conversar sobre esos temas y uno puede ir tomando decisiones, después evalúa si funciona adecuadamente o no y puede seguir, ¿no es cierto?, reformando, digamos, las decisiones que toma. Yo no tengo una opinión categórica con respecto a lo que tú estás diciendo. A mí tampoco me gusta mucho que nos llenemos de instituciones independientes, porque si no lo que hacemos es que de alguna manera degradamos la democracia. Los gobiernos tienen derecho a tomar sus propias decisiones, por algo fueron elegidos, ¿te fijas? El Banco Central es una institución muy especial y por razones muy específicas es una institución que es autónoma. Sí. Pero yo creo que en esta materia no es tan necesario avanzar en esa dirección. Lo importante es que las personas a cargo se basen en evidencia técnica y después rindan cuenta y veamos si lo que hicieron fue correcto o no fue correcto. Y eso pasa por evaluar después las decisiones que toman. Y cuando fueron malas decisiones, habrá que cambiar las personas o habrá que rediseñar la ley que regula estas cosas. Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, te queríamos agradecer por habernos acompañado aquí en Mercado Central de Radio Pauta. Gracias a ustedes por el llamado, que estén muy bien. Igual. Gracias, Rafael.